Vamos a continuar con un panel: innovación, investigación y desarrollo en ciberseguridad, para lo cual vamos a presentar a nuestro moderador, que es uno de nuestros aliados y parte fundamental de la Alianza México Ciberseguro. Estamos hablando de Eleazar Aguirre, jefe del Departamento de Ciberseguridad en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Eleazar. Bien, parece que vamos a dar unos segundos en lo que se conecta, pero me gustaría mucho recapitular, José Luis, mientras abrimos la pantalla de nuestros invitados del panel, cómo el panel anterior en materia de educación y de formación de talento resaltaba elementos muy interesantes que no son solamente técnicos o tecnológicos, como es el caso de eliminar esas barreras que permiten el acceso al conocimiento y cómo ese conocimiento, las microcredenciales, las habilidades o una formación, ya sea formal cuando hay un respaldo de una institución o sus distintas variantes, cómo tiene un impacto en la mejora de vida de las personas. Y lo mencionaban tanto Aarón como Cristina, que no solamente el impacto se da en la persona que estudia, Sí. y eso es natural porque hay familias que gracias a la persona que logra concluir los estudios universitarios tiene una mejora con el paso del tiempo. Hay una transformación. Y si eso se replica, se hace generalizado en una comunidad puede transformar su situación de vida. Ya estamos por acá con Eleazar. ¿Cómo estás, Eleazar? Hola, ¿qué tal, Ernesto, José Luis? Buenos días, muchas gracias por permitirnos hablar un poco de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en ciberseguridad. Pues ya estamos listos. En el momento en el que nos indiquen, damos pauta al panel. Tienes toda la palabra, es tu panel, Eleazar. Bienvenidos todos. Que además Perfecto. déjenme comentar, mientras se suman, por favor, nuestros compañeros panelistas, mientras suman a su pantalla, por favor, les quiero compartir que gracias a la colaboración que hemos tenido con motivo del tema de ciberseguridad y también de inteligencia artificial, se ha ido reforzando esta comunicación con Eleazar, con el Centro de Investigación en Cómputo, con el Laboratorio de Ciberseguridad allá en este centro, en el Instituto Politécnico Nacional, y pues ha permitido que vayamos construyendo distintas líneas de diálogo y rebotando ideas que favorecen al ecosistema, que favorecen el entorno de la academia, de la investigación en el Politécnico, pero a su vez este intercambio de ideas ha permitido que el Politécnico, gracias a Eleazar y a su liderazgo, pues también pueda seguir compartiendo con otras instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, hemos tenido un reflejo, no sé qué opines, Eleazar, de esta importante colaboración a partir de una concepción de aliados. No sé si quieras compartir con todos quienes nos siguen en la sesión mientras se suman los panelistas. Claro, Ernesto, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, pues una de las ideas fundamentales que se tiene en la alianza es unirnos para fortalecernos a través de esa unión, integrando las capacidades de cada uno de los integrantes, de los sectores y de los colaboradores que tenemos en la alianza, particularmente en el caso de nuestro grupo, de nuestra universidad. Tenemos una propuesta en formación de estudiantes, en docencia, pero también una muy interesante y que quisiéramos compartir con el resto, de tanto la parte académica como los diferentes sectores, en una modalidad de consorcio y atender problemáticas a través de la investigación y aplicar esa investigación para desarrollos tecnológicos que resuelvan problemas puntuales y posiblemente el llegar a innovaciones en materia de ciberseguridad. Eso es como un pequeño preámbulo de lo que va a hablar nuestros especialistas en el panel. Y si me permiten, José Luis, Ernesto, pasaríamos al panel
me parece que vamos un poco desfasados con el tiempo. Voy a hacer la presentación solamente de sus nombres para darles más tiempo a nuestros panelistas y que puedan aprovechar ese poco tiempo que tenemos en compartirnos toda su experiencia. Bueno, primeramente, un panel que tiene diferentes perfiles y precisamente eso nos va a permitir el tener una perspectiva mucho mayor. Comenzamos con la maestra Jade Zacatenco Abarca. Bienvenida y muchas gracias por participar. El doctor José Luis Solleiro Rebolledo. Doctor, muchas gracias por participar y acompañarnos. Y también la doctora Carmen Díaz Novelo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Bien, vamos a platicar de 3 temas fundamentales y que es como el equivalente a una cadenita, a una cadena que en seguridad a lo mejor la conocemos como una cadena de compromiso. Aquí sería muy diferente, es una cadena pero virtuosa que nos va a llevar a productos innovadores y que posiblemente eso nos dé pauta a poder decir que somos soberanos desde la perspectiva digital. Quiero primero utilizar un breve momento para felicitar a la Alianza por el gran reto que tiene en pasar del primer año de un foro de un día a un foro de una semana. Es un gran reto, muchas felicidades. Creo que todos hemos sido espectadores de este cambio y del impacto que se va a tener con todas estas charlas. Bien, el panel está conformado por 2 etapas. Una etapa en la cual vamos a tener 2 preguntas detonadoras en donde cada uno de nuestros panelistas va a tener hasta 4 minutos para darnos su perspectiva y abordar estos puntos fundamentales. Y posteriormente de estas 2 preguntas detonadoras vamos a tener una sección de conclusiones, de reflexiones, en donde vamos a lamentablemente tener solamente 2 minutos. Les voy a pedir a cada uno de los panelistas que pudiéramos ser estrictos con el tiempo para no impactar en el resto de actividades del día de hoy. Bien, en la primera pregunta voy a comenzar con un pequeño preámbulo. En nuestro país, históricamente, la investigación ha sido observada como acciones que son desarrolladas por la academia. Y cuando hablamos de desarrollo tecnológico e innovación, la mayoría de nuestra sociedad piensa en que eso lo resuelve la industria y particularmente la industria extranjera, no la industria nacional. Y aquí surge una pregunta o 2 preguntas concatenadas. ¿Es correcta esta apreciación? Particularmente nuestros panelistas y sus grupos de trabajo o sus sectores en los cuales participan, ¿han tenido algún avance? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Y bueno, vamos a comenzar con la maestra Jade Zacatenco. Jade, no sé si nos escucha. Me parece, bueno, en lo que la había visto conectada, en lo que se conecta, pasaríamos con el doctor José Luis, que precisamente lo veo en pantalla. Pues le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, doctor. Hola, muy buenas tardes. Pues yo creo que es bastante acertado lo que has planteado, Eleazar. Efectivamente, la investigación en general y muy particularmente en nuestro tema de ciberseguridad está concentrado en ambientes académicos que tienen, digamos, un problema serio, que es la forma de evaluación de los investigadores del POL y de la UNAM, en general de todo el ambiente académico, que se basa en publicar artículos y formar recursos humanos.
No tiene nada de malo, es algo estratégico, pero concentrarnos solamente en eso hace que las eventuales soluciones no fluyan de manera expedita hacia los usuarios. Entonces, sí, tenemos una dependencia en cuanto a acceder a soluciones en materia de ciberseguridad respecto a lo que te ofrecen compañías. Y pues, digamos, las compañías más fuertes que están en este negocio son extranjeras. Afortunadamente, hemos visto recientemente una cierta proliferación de emprendedores mexicanos que incursionan en el tema de ciberseguridad y ofrecen apoyos y soluciones concretas, suscripciones para empresas, en algunos casos con precios más accesibles. Pero la preocupación está en cómo generan el conocimiento útil estas compañías. Y ahí se requeriría definitivamente que ellas participan en esquemas de cooperación, integrarse a redes, de compartición de puntos críticos de la investigación y el desarrollo tecnológico y, por supuesto, de buenas prácticas a las cuales puedan acceder los usuarios en México, muy particularmente los que no son de empresas grandes, de instituciones grandes, cuyo poder de compra es mucho menor. Entonces, definitivamente creo que ahí tenemos algunos aspectos muy importantes a abordar, que tal vez lo hagamos con las siguientes preguntas. Muchas gracias, doctor José Luis. Marcó 2 puntos por lo menos fundamentales que me parecen muy importantes. Uno, la forma en la cual está siendo evaluado al investigador a nivel nacional. Eso creo que influye mucho en que no haya interés hacia la vinculación con la industria, y efectivamente la otra, el cómo se está desarrollando esa tecnología y que probablemente esa ciencia básica se esté consumiendo desde otros países. Muchas gracias, doctor, por este primer preámbulo. Doctora Carmen, siguiendo en esta misma línea, le cedo el uso de la palabra y le recuerdo la pregunta. ¿Es correcta la apreciación y si se tienen avances, particularmente en este caso, usted me parece un perfil sumamente interesante, la parte de investigación, y ahora como gobierno, ¿se tiene algún avance respecto a este problema que hemos tenido durante mucho tiempo? Adelante, por favor, doctora. Hola, muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Y muy brevemente también aprovecho para felicitar a Ernesto, a José Luis por este gran trabajo que estamos viendo. Me disculpo porque no puedo abrir mi cámara, estoy en unas situaciones técnicas en este momento, pero yo estoy, creo que es correcto lo que comenta, doctor Elíazar, y me da mucho gusto saludarle y que usted esté moderando este panel. ¿Por qué comento esto? Y se los voy a platicar muy brevemente desde lo que ha sido mi experiencia en la Subsecretaría de Tecnología e Innovación de la CECITI Yucatán. En Yucatán tenemos un sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, en donde están varias de las instituciones, pues digamos, más reconocidas del Estado, participan y colaboran en este sistema. Entonces, cuando yo comienzo a desarrollar los proyectos, un tema pues crucial, porque pues sabemos que es un tema también transversal y que afecta a toda la sociedad, pues es este tema de ciberseguridad. Y entonces allí quiero plantear 2 líneas. Primero, que se estaba conformando el capítulo Yucatán de la Alianza México Ciberseguro, donde tuvimos una primera reunión
Y allí hay algo muy importante que fue que los expertos coincidieron en que una de las cosas que teníamos que trabajar era en estrategias que beneficiaran al ciudadano común, al ama de casa, a los jóvenes. Entonces, eso se me quedó muy grabado como parte de los compromisos también con el capítulo Yucatán. Y entonces yo digo, bueno, pues para saber qué ocurre, necesitamos que nuestros investigadores puedan apoyarnos a realizar y a desarrollar una investigación. Y entonces me aboco a convocar a algunos del sistema para que desarrolláramos esta investigación. Pero yo creo que no había como tal, como esta dinámica de que los investigadores puedan colaborar en conjunto con el gobierno como para desarrollar este tipo de investigaciones. Y desde ahí como que creo que las investigaciones que hacemos desde nuestras instituciones sí están como más orientadas a otro tipo de situaciones. Entonces yo estoy planteando este otro tipo desde lo que necesitamos como gobierno de nuestros investigadores, ¿no? Y digamos que allí estuvimos insistiendo, pudimos desarrollar la investigación, sumamos al colegio de bachilleres y tuvimos muy buena respuesta de los estudiantes para responder una encuesta que desarrollamos. Y los resultados con mucho gusto se los podemos compartir, en el cual, bueno, pues digamos, participaron estas instituciones. Entonces, creo que aquí es importante como que ir rompiendo esos paradigmas, por eso digo que es correcta la apreciación, porque necesitamos que nuestros investigadores puedan ampliar este panorama de los beneficios que tiene lo que ellos realizan y cómo puede aportar inclusive a, bueno, lo que desde el gobierno podemos estar definiendo como líneas de trabajo. Necesitamos información, necesitamos datos. Y en ese diagnóstico que hubo en una mesa de trabajo sobre ciberseguridad, pues precisamente salió eso, que nos faltan datos en nuestros estados para poder definir líneas de trabajo y líneas estratégicas. Y lo voy a dejar hasta allí, pero es la experiencia que yo tuve, fueron por lo menos 6 meses de trabajo con los investigadores, pero sí fue algo que no es sencillo, pero que tenemos que continuar trabajando e inclusive plantear incentivos que puedan permitir a nuestros investigadores ver que esta vinculación con otras áreas, como puede ser gobierno, pues puede ser algo que les lleve también a productos y a resultados que más allá de que pueda ser alguna situación que les sirva para sus promociones, pues es algo muy satisfactorio. Así que con eso terminaría yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Tocó igual que el doctor José Luis puntos fundamentales y que creo que a partir de esos puntos pudiéramos identificar precisamente el estado actual y cuáles pudieran ser esas soluciones. Desde un conocimiento parcial con base en mi poca experiencia que he tenido, muchas de las convocatorias que se tienen a nivel nacional y algunas a nivel estatal por alguna entidad de ciencia y tecnología, se hace CONACYT, CECITI o cualquier otro tipo local, la mayoría de las convocatorias no tienen como prioritario el tema de ciberseguridad y me parece fundamental que figuras como la de usted esté presente en este foro y que precisamente parte de esos recursos que tiene el gobierno y que tienen esa necesidad de priorizar cuáles son los problemas que pudieran resolver y atender necesidades de la sociedad, de los individuos en particular, es fundamental que se visualice, se concientice y que obviamente se pueda aplicar en las siguientes convocatorias. Muchas gracias por esta primera ronda. Me parece que todavía no está conectada Jade, entonces vamos a pasar, tenemos un poquito más
tiempo y por eso es que he abusado un poco de agregar comentarios a lo que ustedes amablemente nos comparten. Voy a pasar a la segunda pregunta, que en realidad también es preguntas concatenadas, y me voy a permitir dar un pequeño contexto. La investigación básica nos permite generar ideas, validar ciertas líneas de pensamiento que resuelven un problema en particular a través de, en nuestro caso, la tecnología. Y ese proceso ha sido abordado por diferentes países o diferentes regiones conforme vamos avanzando y conforme también nuevas tecnologías surgen e impactan directamente en la manera en la cual evoluciona nuestra forma de convivir como raza humana. En ese sentido, ha habido muchos modelos para llegar a la innovación, al desarrollo tecnológico en diferentes regiones. Algunos lo utilizan con base en consorcios donde unen capacidades, gobierno, industria, academia y otros actores. En otros casos hay para cierto tipo de tecnología algunos escenarios controlados como sandboxes, específicamente donde se pueden validar, probar, certificar tecnologías y que esas tecnologías sean confiables y sean sustentables, etcétera, etcétera. Hay muchas propiedades, no me quisiera ampliar al respecto. Y con base en este contexto, ahora comenzaría con el doctor José Luis. ¿Cuál es su perspectiva, doctor, con todo el conocimiento y experiencia que tiene respecto a la situación nacional y si visualiza algunas oportunidades en nuestro contexto nacional para que eso pueda cambiar y llevarnos a una ruta en donde nos acerque a una posibilidad de ser soberanos en cuanto a la tecnología, particularmente en ciberseguridad? No quisiera ampliarlo a otras ramas. Pues adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, es que necesitamos hacer muchas cosas. No podemos detenernos en la situación actual, sino que tenemos que mirar hacia el futuro. Y la investigación en ciberseguridad tiene que incluir temas de seguridad en hardware y en dispositivos. Tenemos que trabajar en el desarrollo de sistemas y redes que sean seguras, sobre todo para lo que son las industrias verticales y las infraestructuras críticas. Tenemos que trabajar en la seguridad de software y aplicaciones, en desarrollos en criptografía y garantía de privacidad de los datos, en inteligencia artificial y su liga con la ciberseguridad, que ahí es una cuestión medio biunívoca, y por supuesto también en algo más suave, pero igualmente crítico, que son los aspectos sociales, legales y de gobernanza que tienen que ver con la ciberseguridad. Entrarle a todos estos retos significa fortalecer infraestructura, contar con investigadores y gestores de la innovación, también formar nuevos investigadores en el ámbito académico, tener una gobernanza adecuada de la ciencia, tecnología e innovación aplicada a la ciberseguridad, fortalecer nuestra participación en redes y alianzas y muy particularmente los arreglos público-privados para hacer investigación. Y al último, pero no por la importancia, necesitamos plata, que haya presupuesto público y privado para la investigación, desarrollo e innovación en ciberseguridad. ¿Y dónde está México? Infortunadamente tenemos que decir que está en una situación bastante precaria, ¿sí? Porque en general en el país la inversión en investigación y desarrollo
ha disminuido, particularmente en los últimos 10 años, ha tenido un comportamiento a la baja. Si ustedes miran el índice global de innovación, México ha perdido lugares. En el último reporte ha perdido 2 lugares, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver, sobre todo, con una pobre vida institucional para lo que es la investigación y desarrollo. Entonces, la verdad es que estamos ante una situación urgente. Como bien lo han dicho, la ciberseguridad no ha sido colocada en su lugar prioritario que merece. No hay que yo tenga conocimiento, un PRONACE de la CECITI que tenga que ver con ciberseguridad. Si ustedes miran el presupuesto para investigación de la Agencia de Transformación Digital para el 2026, verán que se le asignaron muy pocos recursos. Entonces, en esas condiciones va a ser muy difícil que afrontemos estos retos tan complejos que simplemente le di unas pinceladas. Muchas gracias, doctor. Puntos sumamente trascendentales. Se requiere recurso. Y bueno, con esto voy a vincular hacia la pregunta de la doctora Carmen. Doctora Carmen, el doctor nos dio un abanico en donde prácticamente todas las capas tecnológicas, desde el hardware, lo más bajo, hasta pasando por todos los niveles de software y hasta los aplicativos, inclusive la parte legal, normativa, nos impacta desde el punto de vista de ciberseguridad, y esto nos habilita otras tecnologías como, por ejemplo, un PRONACE. Hay un PRONACE específicamente para tecnologías emergentes. Pero si no tenemos esa concientización de los actores que están proporcionando los recursos, sea gobierno, sea industria, en qué es lo que nos habilita el resto de las tecnologías, va a ser muy complicado el que podamos tener tecnología y soberanía, porque la soberanía nace de tecnología confiable, de tecnología segura. ¿Cuál es el diagnóstico, doctora Carmen? ¿Cuál es esa ruta? ¿Ha visualizado, ha tenido la posibilidad de tener un recurso particularmente para temas de ciberseguridad, y si hay algún modelo que hayan analizado para poderlo ejecutar? Adelante, por favor, doctora. Hola, muchísimas gracias. Pues de verdad, totalmente de acuerdo con el doctor Soleiro. Allí yo les compartiría, complementando y respondiendo a lo que pregunta doctor Eleazar, que en el Estado la apuesta sí es mucho en el desarrollo del talento. Entonces, se ha estado trabajando en que las instituciones tengan ingenierías en ciberseguridad, que si bien eso que, digamos, forza también a que hayan profesores y por supuesto también a que hayan investigadores. Entonces yo creo que es toda esa cadena que se va impulsando a través de esta estrategia de que existan carreras específicas de ciberseguridad. Y tenemos a la Universidad Politécnica de Yucatán, que toda ella está dedicada a temas de tecnologías emergentes y también de ciberseguridad. El Instituto Tecnológico de Mérida, que acaba de abrir su carrera de ciberseguridad, la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene sus especializaciones. Y algo que ha sido un gran reto y que seguimos impulsando es tener posgrados en conjunto. Entonces, ahorita se abrió una maestría que es en conjunto con la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Politécnica y la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, creo que estos modelos, por ejemplo, y Cañetti. Entonces, esto es lo bonito de este modelo de, digamos, de un posgrado que es en conjunto y que está totalmente basado, pues en este caso, en las necesidades que los empresarios a través de Cañetti expresaron. Y de allí surge, digamos,
este proyecto que luego ya se fue consolidando y que prácticamente en enero empezó esta generación de esta maestría. Y pues yo creo que también es importante que nuestros investigadores puedan vincularse, como se ha mencionado, con las empresas. ¿Por qué? Porque se pueden estar implementando laboratorios. Y estos laboratorios son de muchísimo beneficio, tanto para el investigador como para los estudiantes que van a estar allí desarrollando las prácticas en todos estos temas que ya comentamos, desde la capa física hasta lo que tiene que ver con los problemas con el usuario y con problemas de la propia gobernanza de la ciberseguridad. Entonces, coincido con el doctor Soleiro y esto es lo que yo les puedo complementar en estos temas ya de la gestión del talento humano. Muchas gracias, doctora. Muy amable por compartirnos esos comentarios. Y bueno, pasaríamos a la parte final de nuestro panel, en donde vamos a compartir nuestras conclusiones, reflexiones respecto a lo que ya hemos comentado o algún otro punto que haya quedado pendiente y que quieran aprovechar precisamente estos minutos. Tenemos aproximadamente 5 minutos por todo el tiempo que hemos ahorrado y que, bueno, lamentablemente no pudimos tener al panel completo. Y quisiera agregar un pequeño contexto también, doctor José Luis, porque sé que en la UNAM sucede algo muy parecido que en el Politécnico. A nivel país nos evalúan desde 2 perspectivas. Un SNI científico, donde precisamente el tipo de productos para este tipo de perfil son artículos principalmente, y en el caso de un perfil de aplicación de la ciencia, que en el caso del antiguo CONACYT y la CECITI se le conoce como perfil tecnológico, se evalúan patentes, se evalúan proyectos, se evalúan transferencias tecnológicas, etcétera. Y lamentablemente, por lo menos en el Politécnico, el segundo tipo de investigadores son la minoría. No tengo el dato preciso de cuántos son, pero probablemente, y es una hipótesis, que sea el reflejo de todas las universidades que hacen investigación en el país, y que la tendencia es a que eliminemos ese tipo de perfil y que vayamos por ciencia básica. Es ese punto que creo que no se ha comentado y es importante el difundirlo para que en algún momento se le dé la importancia y el impacto que requiere a la investigación aplicada y particularmente en ciberseguridad. Eso es fundamental. Doctor José Luis, le cedo el uso de la palabra para sus conclusiones y reflexiones. Bueno, muy rápidamente a lo que comentaba Silvia. Muchos colegas rehúyen a participar en proyectos tecnológicos con empresas y todo esto, en buena parte por la espantosa burocracia de nuestras instituciones, ¿sí? No voy a hablar de la tuya, pero la mía sí. Es un viacrucis lograr formalizar una colaboración. Y después el ejercicio de los recursos. Entonces la gente dice, no, mejor me quedo en el ambiente conocido. No es una buena postura. El país nos está esperando. El país nos está esperando. Y solamente publicando papers no le vamos a hacer ni cosquillas a el gran tema complejo que yo les esbocé hace un rato. Me parece genial todo lo que nos dice Carmen en términos de estos acuerdos para hacer formación de recursos humanos, tanto a nivel de licenciatura y de posgrado. Pero creo que hay que estar conscientes de que no es suficiente. La parte de la infraestructura
Carmen decía, no, pues sí, se van a crear laboratorios. Es que necesitamos unos enormes laboratorios, inversiones en hacer sandboxes como tú mencionabas hace un rato. En junio de este año tuve la oportunidad de ir a instalaciones de Huawei en China. Entonces fuimos al centro de ciberseguridad. Es que no te la crees. Es una cosa extensísima y con unos equipamientos realmente impresionantes. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, las inversiones son de otra magnitud. No creo que nuestro país pueda emularlas, al menos en el corto o mediano plazo, pero sí tenemos que tener una absoluta claridad de que solo con palabras no lo vamos a lograr. Necesitamos esa base física para poder realizar desarrollos, soluciones, aplicativos específicos, etc. Sin eso, aunque tengamos gente buena, no lo vamos a lograr. Entonces, la respuesta está en el dinero. Hay que invertir. Muchas gracias, doctor José Luis. Muy importantes esos comentarios. Doctora Carmen, igual, el comentario no es tanto como para denostar o hacer muy evidente algunas cosas que no se han hecho históricamente. El comentario es un poco para pensar en cuál pudiera ser esa línea, esa trayectoria, esa ruta que nos lleve a materializar lo que diferentes sexenios e históricamente desde que nació el CONACYT, que ha sido el principal instrumento del gobierno para fortalecer nuestras capacidades en ciencia y desarrollo de tecnología. Voy a comentar algunos aspectos actuales para dar pauta a posibles soluciones. Por ejemplo, hace poco se disolvió el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Ese fideicomiso nos permitía a las instituciones, a las universidades, el poder hacer transferencias tecnológicas hacia la sociedad, hacia el gobierno, el poder gestionar lo que bien comenta el doctor José Luis, el poder gestionar de manera más sencilla esos recursos y poderlos aplicar precisamente al desarrollo de estos proyectos. Anteriormente había vinculaciones con otros actores y regiones en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, para combinar recursos nacionales con recursos extranjeros y que pudiéramos, a nivel de consorcio, atender esas necesidades, a lo mejor de frontera en otras regiones, pero que nos permitía a los investigadores, a los grupos de investigación nacionales, el madurar y fortalecer esas capacidades para que impactaran a nivel nacional. Esos son dos ejemplos de aspectos que han sido mermados en los últimos años. Menos, vuelvo a tomar el caso del doctor José Luis, en el caso del Politécnico estamos sufriendo los efectos de estas decisiones y poco a poco se va reduciendo esa capacidad que se tenía de los grupos de investigación y que probablemente en un futuro cercano, si lo mantenemos de esa forma, se pueda extinguir. En ese sentido, doctora Carmen, ¿qué ha visualizado, por lo menos a nivel Estado, y que pudiera no conformarse con la formación? Porque sabemos, y vuelvo a hacer énfasis en esto, nos hacen falta muchos especialistas en ciberseguridad. Es algo fundamental. Sin embargo, en este panel estamos en lo más costoso. El llegar a formar investigadores es una inversión de mucho tiempo
Entonces, sé que le estamos pidiendo algo que inclusive va más allá de su gestión, pero nos gustaría que esté presente, que esté por lo menos en la mesa de las decisiones y que a lo mejor en un futuro cercano eso pueda impactar. Perdón por haberme extendido mucho, doctora Carmen. Adelante, por favor. No, pues es que de verdad, ¿qué les puedo decir? Que lo que dice el doctor Soleiro, así es. O sea, yo que lo que sus reflexiones, sus análisis, sabemos que estamos en ese punto. Yo lo que les comparto son algunos casos de lo que nosotros tenemos. Este tema, doctor Eleazar, de las problemáticas que tienen nuestros investigadores, la disminución que han tenido de recursos, la falta de infraestructura, todo eso es, digamos que al menos desde la Secretaría estamos muy conscientes de que así es. En el gobierno, por hacer esa ruta, las líneas de trabajo surgen del Plan de Desarrollo Estatal y afortunadamente en el Plan de Desarrollo Estatal, pues digamos que una de estas líneas de trabajo es apostar hacia los temas relacionados con la innovación y la ciberseguridad está dentro de estos planes del gobierno del Estado. Yo creo que eso, si bien no hay como que recursos explícitos para eso, pero sí se hacen esas gestiones para lograr en lo que se pueda apoyar a los investigadores. No vamos a poder, al menos de gobierno, tener a lo mejor esa gran infraestructura, pero sí hemos planteado la necesidad de estos laboratorios de ciberseguridad y que tiene que ser, como bien menciona usted, ese trabajo en conjunto con instancias nacionales e internacionales. Sí estamos ante esa situación, pero digamos que esta es como que el orden en el que por lo menos en lo que estamos trabajando desde la CECITE Yucatán vamos. Se definen las prioridades del Plan de Desarrollo Estatal, los investigadores del CIDETEI definen las prioridades de este sistema y de allí vamos trabajando en temas o en proyectos específicos, que lo que nos toca pues es gestionar. No va a haber como que para todo, pero por lo menos yo creo que la priorización puede ser un punto muy importante para estas problemáticas que estamos viviendo en las instituciones. Creo que podría ser para que por lo menos se tenga esa conciencia desde el gobierno de que hay este proyecto, que a ese proyecto tal vez sí se pueda entre todos sumar para apoyar en temas del recurso económico. Es lo que yo les puedo compartir como experiencia de lo que me está tocando vivir en este momento en el gobierno del Estado. Así que de verdad les agradezco las preguntas y estoy en este proceso de aprendizaje y de colaboración con estos diferentes sectores. Muchas gracias, doctora. Bueno, y le deseamos mucho éxito. Mucho de lo que usted proponga, mucho de lo que usted haga, pues va a impactar en precisamente varias de las acciones que se han comentado en el foro y uno de los puntos fundamentales es el apostarle a ser soberanos en México y para ello necesitamos formar capacidades en nuestros grupos para generar investigación y que sea aplicada, que sea explotada, que pueda ser transferida a los ciudadanos, como usted lo comentó. Es esa vía de a través del gobierno llevar esas soluciones en conjunto con las capacidades de la academia y de la industria sería genial. Lamentablemente no tuvimos una perspectiva desde la industria. Eso hubiera estado genial en nuestro panel y con eso cerramos. Les agradecemos mucho su atención. La intención principal fue darles una perspectiva de lo que pudiera llamarse la proactividad en ciberseguridad. Ser proactivo es estar preparado
para lo que viene, y estar preparado para lo que viene es lo que está en la frontera del conocimiento. Eso solamente lo llegamos a hacer desde la ciencia y la ciencia aplicada a la ciberseguridad. Lamentablemente, decir una cosa. Adelante, por favor. La respuesta está en la alianza. Muchas gracias. Perfecto. Un mensaje genial, José Luis. He estado insistiendo mucho ese mensaje. Qué bueno que me acompañas. Ya se lo compartí muchas veces a Ernesto y a José Luis. Es una conclusión genial. Con eso terminamos. Muchas gracias a ambos doctores. Un gusto y un placer estar en este panel con ustedes. Muchas gracias, Ernesto, José Luis, por habernos dedicado este espacio. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Si tienen la oportunidad de regalarnos unos minutos más, me gustaría aprovecharles porque han puesto sobre la mesa puntos muy relevantes, pero entre paréntesis, pues ya tenemos un fuerte candidato a ganador del mejor panelista del foro por las porras a la alianza. Cierro paréntesis. Entonces, todas estas piezas del rompecabezas que desde la mirada de la investigación, la innovación y desarrollo tecnológico aplicada a ciberseguridad, me provocaron y compartía con José Luis algunas preguntas detonadoras y voy a empezar. Tengo tres, pero primero parto de la hipótesis de que las autoridades federales, tanto la CECITI, lo que antes era CONACYT, para quien no está actualizado el nombre, y la Secretaría de Educación, más las rectorías de las universidades públicas y privadas, en un gran porcentaje no dimensionamos el gran potencial o la gran deuda que tienen las instituciones, tanto de ciencia, investigación e innovación, como las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Es decir, percibo que no dimensionamos el gran escenario en el que estamos, por lo menos en el tema de tecnologías y particularmente de ciberseguridad. Partiendo de ello, y dado que se está conformando, aunque ya se publicaron el Plan Nacional de Desarrollo y programas especiales de innovación, de tecnologías, el programa de la Agencia de Transformación Digital. Ahora voy con las preguntas puntuales. ¿Qué le pedirían ustedes, digamos, al gobierno como primera línea para que sean conscientes de esta magnitud y que empecemos a abordarlo de manera consistente? Ya lo mencionaron en algunas de sus participaciones. Y pregunta 2, ¿qué le pedirían a las asociaciones o cámaras empresariales para que desde esa óptica puedan abonar a conseguir estos resultados de los que también se ha mencionado? Si me ayudan y me regalan esas dos respuestas que pudieran dejar ya ideas o propuestas o llamados a la acción para que como alianza podamos retomar y hacerlo parte de un plan de trabajo en los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Yo les comento, fíjense que nosotros, uno de los grupos que formamos para la red ECOS en Yucatán es el grupo de ciberseguridad, y cuando nosotros presentamos a la CECITI Federal las redes que habíamos conformado, una de las que le llamó la atención es la de ciberseguridad. Entonces yo creo que promover la red ECOS Ciberseguridad a nivel nacional puede ayudar a que puedan haber recursos para el trabajo de las redes específicamente en este tema. Es algo que yo observo porque sí hubo interés. Entonces sería trabajar en esa propuesta, priorizando lo que necesitamos en cada uno de los estados y poder, pues en este caso, tener un esfuerzo coordinado de las redes ECOS de cada estado. Pues yo voy a decir algo mucho más simple. Es poner el dinero donde se ponen las palabras, porque prioridad sin presupuesto es demagogia. Bien, voy a abonar, coincido con ambos doctores. Voy a abonar desde otra perspectiva.
Hay un elemento que no está en la mesa. Lamentablemente, bueno, voy a hablar del sector industrial. Es fundamental que dejemos de importar tecnología. O sea, no es suficiente, no es correcto. No estamos en un momento en el cual sigamos generando mayor dependencia de países extranjeros. Hay que apostarle a construir tecnología mexicana y para ello necesitamos ese sector en la mesa. O sea, ahí está el gobierno, que es parte de este fondeo para que esto se materialice y ya lo comentó la doctora Carmen, pero todo el desarrollo tecnológico y toda la ciencia aplicada se está haciendo afuera en esa industria. Nuestra industria no está generando innovación y eso es fundamental para que lo que se hace a nivel de prototipo en las universidades se pueda madurar y pueda llegar a el individuo, a las sociedades, a los diferentes sectores a través de la industria, pero que sea la industria mexicana. Y con eso cierro. Muchas gracias, Ernesto. Excelente, muchas gracias por estos aportes finales. Hemos tenido algunas reflexiones en distintos foros sobre las acciones pendientes que ya se esbozaban, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se elaboró de manera colaborativa en 2016 y 2017, pues se dejaban ya algunas recomendaciones para fortalecer y crear un programa de investigación emanado desde el CONACYT, hoy CECITI, para efecto de generar estímulos, de asignar recursos destinados a la investigación, al desarrollo, fortalecer los centros de investigación, generar estímulos para la docencia, estímulos para los posgrados, entre otras acciones, así como establecer líneas de vinculación en alianza público-privada, fondos públicos-privados, consorcios, y esto que mencionas, Eleazar, de generar mecanismos que permitan primero que emerjan, por ejemplo, startups de estudiantes mexicanos en colaboración con industria y después garantizar una recta de los primeros 5 años para que esos proyectos se consoliden y puedan tener vigencia durante esa fase crítica de cualquier proyecto de innovación empresarial y que esa startup de ciberseguridad empiecen a emerger como alternativas que fortalezcan el mercado de ciberseguridad y al ecosistema. Entonces, pues quedan ahí muchos puntos por trabajar, muchas áreas pendientes. Y cierro citando al doctor, la respuesta está en la alianza, y no tanto en la alianza, digamos, vista como el grupo que está al frente, el comité organizador, sino el conjunto de organizaciones y de personas talentosas como quienes estuvieron en este panel, quienes han estado a lo largo de estos 3 días, quienes estarán mañana y el viernes en el foro, para que nos pongamos a trabajar en ese sentido. Ya tenemos actores de gobierno, de industria, de academia, sociedad civil, aliados incluso con presencia internacional o de otros gobiernos, pero enfocados en este objetivo, me parece que podemos abordar y proponer varias soluciones. Así que les agradezco mucho a ambos y a la doctora Carmen Díaz también su participación en este foro. Nos vemos mañana jueves o el viernes y les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Carmen, allá en Yucatán, José Luis, Eleazar. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Seguimos pendientes. Bueno. Gracias.